¿Por qué un país como Colombia, que tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta mujeres muy hermosas? ¿Es un país pobre? La respuesta se las daremos a través de la historia de tres hermosos niños: Shougo, Hans y Nicolás. Shougo nació en Japón. El país de Shougo no tiene muchas tierras para sembrar. De hecho, buena parte de la comida se produce en invernaderos. Japón no tiene grandes recursos naturales, ni petróleo, ni mucho menos metales preciosos o minerales. Y peor aún, no tiene bosques abundantes. La pequeña isla en la que nació Shougo tiene 378.000 kilómetros cuadrados, menos que la región amazónica colombiana con 407.000. Y en esa pequeña isla Shougo debe convivir con otros 130 millones de habitantes. 3 veces la población de Colombia. Y lo peor de todo es que la pequeña isla donde nació Shougo es un 80% montañosa, no es buena para la agricultura ni la ganadería. Pobre Shougo, qué país en el que nació. Por su parte, Hans nació en Suiza, un país aún más pequeño que el de Shougo. Tiene un tamaño de 41.000 kilómetros cuadrados, menos del tamaño que en Colombia tiene el departamento de Guaviare. En el país de Hans se pastorea y se cultiva solo 4 meses al año, ya que el resto del tiempo solo hay frío y nieve. Suiza no tiene océanos, ni yacimientos importantes, ni suficientes tierras para cultivar. Por eso, necesita importar casi todos los productos que consume. Hans tampoco fue muy afortunado. Mientras tanto, Nicolás nació en Colombia, el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, solo superado por Brasil. El país de Nicolás tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos y, por si fuera poco, el país de Nicolás es rico en petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta en mujeres. Por cierto, muy hermosas. Nicolás vive sin duda en el paraíso. Pero entonces, ¿por qué el país de Shougo es la tercera potencia económica del mundo, detrás de Estados Unidos y China? Y Suiza, el país de Hans, es una de las naciones más estables económicamente de Europa y desarrolladas. Y el país de Nicolás es violento, inequitativo, corrupto, con el sistema de salud quebrado, con los niveles más bajos de educación, en resumen, pobre. Ah, es que los suizos son rubios, rubias, de buena familia, famosos, políglotas, que hablan muchas lenguas, son europeos, son del primer mundo. Ah, es que los japoneses son muy inteligentes, hasta nerdos, imaginativos, tecnológicos, desarrollados, poderosos, muchos. Presten atención, todo esto son mitos. Tenemos la idea que los japoneses, de donde es Shougo, son muy inteligentes porque crearon los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, los carros más finos. En resumen, los benditos ojirrasgados son una raza superior. El secreto de los japoneses es la disciplina. A los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, sino los más disciplinados. La muestra de ello es que no inventaron los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, ni los carros más finos. Pero sí son dueños de Toyota, Nissan, Mazda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Canon, Ricoh, Epson, las empresas que hacen los mejores radios, televisores, calculadores,
impresoras, computadores, celulares, robots, humanoides, motos y carros del mundo. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y esa filosofía estará en la mente de Shougo. Mientras tanto, en opinión de Yokoi Kenji, un japonés que vive en Colombia, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y que da conferencias para derribar estos mitos, los colombianos como Nicolás sí son en verdad inteligentes. Se adaptan fácilmente a otro país, a otra cultura, son decididos, innovadores, recursivos, se hacen querer, no se varan, y si les dicen que no son capaces, los retan. Son alegres, generan empatía, proyectan una gran energía. ¿Cuál es entonces su gran pecado? Por eso, si tenemos una cita a las 7, llegamos a las 7:30. Si tenemos que trabajar en equipo, terminamos haciendo el trabajo solo o dejando que otro lo haga. Si no lo hacemos, siempre hay una excusa. Como no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y por eso, cuando algo no sale bien, es responsabilidad de otro, del vecino, del jefe, del gobierno, del alcalde, del sistema. No respondemos por nuestros actos, porque no somos disciplinados. Y Nicolás seguramente tampoco lo será. Y si no hay disciplina, es fácil que la pobreza te alcance. Tenemos otra idea, que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo, son muy poderosos, no trabajan, los suizos menos, por eso crearon la Cruz Roja, para estar ocupados. Viven de vacaciones en países como el nuestro, relajados, porque son del primer mundo. Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño, Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores, porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados. Y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja a las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas. Pero en ellas, el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos 2 veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo 6 horas. El suizo trabaja las 8 horas exactas, porque su producto tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores del planeta. ¿Y qué decir de sus quesos? Pero estas son sus exportaciones menores. 1 de cada 3 ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. 9 de cada 10 bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la Tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las 2 empresas de medicamentos más grandes del planeta son suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza. Mientras tanto, el país de Nicolás, con todas sus riquezas naturales, plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, produce poquísima tecnología propia. Su empresa más grande ocupa en el mundo el puesto 179 y su banco más grande tiene el puesto 707. En resumen, el país de Nicolás genera muy poco o muy nulo valor agregado a sus productos. Si no se trabaja con productividad e innovación, es fácil que la pobreza te alcance. Si no se trabaja con productividad e innovación, es fácil que la pobreza te alcance. Y peor aún, cuando no se entiende que, para alcanzar el éxito, hay que trabajar durante mucho tiempo. En el país de Nicolás existe la idea de que todo se logra fácil y en poco tiempo. El éxito, la plata, las casas, las empresas, y adivinen por qué. Porque unos señores que hicieron mucho daño durante muchos años dejaron como herencia en la mente de los colombianos, como Nicolás, que la plata y el éxito se consiguen sin esfuerzo, en el corto plazo, arriesgando todo desde el principio. Entonces generamos una cultura del éxito fácil y rápido, y por eso en el país de Nicolás se roba, secuestra, mata, pulula la corrupción, la criminalidad, la droga, porque así es fácil salir de pobre. ¿Saben qué? Mientras esto sucede en el país de Nicolás, en el de Shougo, los japoneses han aprendido que el éxito es lento,
Requiere de muchos años de trabajo, dedicación y superación de dificultades. Todo toma tiempo, incluso cuando el país debe superar una tragedia, un tsunami o dos tragedias, como el tsunami y la crisis nuclear. La disciplina y el trabajo lo sacará adelante, con Shogo incluido, como sociedad. Y aquí llega la razón de por qué Shogo y Hans vivirán mejor que Nicolás, a pesar de que el país de Shogo y el país de Hans no tienen riquezas naturales y son en la práctica pobres. Tienen mentalidad de país grande. Sus habitantes, su sociedad, trabajan para superar la pobreza y las dificultades naturales de su entorno. Saben trabajar en equipo, juntos, y saben que la riqueza más grande es la gente. Por eso invierten en su formación y bienestar. En el país de Hans, las universidades y escuelas politécnicas exigen altos estándares de calidad. Por eso alcanzan un alto nivel en la investigación científica. En el país de Shogo, las escuelas públicas están regidas por los principios morales, el desarrollo de la personalidad, se forman a los niños en valores y en educación vocacional, con exigencia y disciplina. Ahora, en el país de Nicolás, la educación es deficiente, pero sobre todo su sociedad, su gente, tiene mentalidad de pobre, porque de otra manera no se entiende cómo la gente en Colombia, el país de Nicolás, con tantas plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, diga que es pobre, que no tiene nada, que aguanta hambre. Por eso sus habitantes tienen que pedir subsidio a la alcaldía, al gobierno nacional, y se quejan de todo, que el alcalde no sirve, el presidente no sirve, el sistema no sirve, todo es malo. El país es un moridero, y los ricos se llevan todo y no le dejan nada. Pero hay unos colombianos aún peores. Generan pesar para que les den algo. Salen con los hijos a la calle, con la barriga de embarazadas, o dicen que son desplazados, huérfanos, que les acabaron de robar, que viven en un rancho, que no tienen trabajo, que son muy, pero muy pobres. Para ellos, pedir en las calles se convirtió en un gran negocio, y generar lástima da utilidades. Por eso cuando llegan a los barrios y pueblos los políticos corruptos, esos colombianos quejosos se venden por un sándwich, un mercado, 10.000 pesos, un almuerzo, un paseo en bus, y venden así a su país, uno de los más ricos del mundo, para que los políticos corruptos se roben toda la riqueza de ese país, cuyos pecados son que su gente tenga mentalidad de pobre, que solo piense cada uno en su interés y no como sociedad, y que pase por encima de quien sea para conseguir su riqueza, su patrimonio, sus cosas materiales. Mientras tanto, en el país de Shogo, por lo general, un japonés prefiere perder un negocio o un pleito antes que pasar por encima de otro japonés. También Suiza es un país de gente pacífica y respetuosa. Por el contrario, en el país de Nicolás, el país más rico, donde todos podrían compartir tal riqueza, se irrespeta la vida del otro y su dignidad. En Colombia, son más importantes las cosas que la gente. ¿El país de Nicolás tiene futuro? Sí, cuando sus habitantes entiendan que el país que tienen es demasiado grande, cuando destruyan el chip de pobres, de mendigos, cuando cambien de mentalidad, y como sociedad estén a la altura del país que Dios y la vida les dio. Y así, estando a la altura, escogerán los gobernantes que merece el gran país que tienen. Crearán empresas al mismo nivel de las mejores del mundo, o mejores. Vivirán con la dignidad y el respeto que se merecen ellos mismos y los demás, y darán a sus niños, como Nicolás, los valores y el carácter que una gran nación como Colombia debe tener. ¿Se imaginan si el país de Shogo, tan pobre, y luego de ser el único destruido por 2 bombas atómicas, llegó a ser la segunda potencia del mundo, y el país de Hans, tan pequeño y sin recursos, es tan poderoso en ciencia y tecnología? ¿Dónde podría estar Colombia, el país de Nicolás, con tantas riquezas? Sería sin duda una superpotencia, pero debemos informarnos, comprender de una vez por todas que estamos sentados en la mina de oro, y que desconocer esa verdad nos hace esclavos de una mentira, aquella que dice que nunca podremos salir de la pobreza. La pobreza es, en principio, una actitud, y es tiempo de cambiar la actitud, la mentalidad. Nicolás se merece un país distinto, un país grande. Lo tiene, pero sus habitantes deben darse cuenta que justamente ellos
son la mayor riqueza.